el viento de los Andes, el trinar de los pajarillos, que me acompañen para cantarle estas lindas morenadas a mi tierra Oruro. Bolivia, Oruro, el fútbol, la economía, los pájaros, el silbido, la quena, la música, la morenada, el carnaval, la Universidad Técnica Andina del Collasuyo, los ritos, el cine, la soledad. Era el mundo de José Flores Orozco, nacido en la ciudad de Oruro de una familia de 6 hermanos y fallecido los primeros días de septiembre de 1998. Pero, ¿cómo era José de pequeño? Era siempre muy activo y se manifestaba claramente. Yo recuerdo muy bien su espíritu siempre era alegre. Como nosotros teníamos carnavales acá en Oruro, siempre había entrado por entonces entras del carnaval. Él hacía las veces de pasante siempre cuando niño, cuando recuerdo estaba en el kinder, es una escuelita de acá del lado que ahora ya no hay, eran de unos padres, dirigían unos padres, unos curas. Entonces él hemos estado ahí en el kinder. Y primero y segundo de escuela hemos cursado ahí en esta escuela del lado contigua a la casa, a esta actual casa. Así hemos pasado con José nuestros primeros años de estudio. Después hemos pasado, como solamente aquí esta escuelita funcionaba hasta segundo año de primaria nomás, fuimos a inscribirnos. Mi padre lógicamente nos llevó a la escuela Luis Llosa, que funciona y funcionaba siempre desde entonces acá en la calle Gualberto Villarruel y 6 de octubre. Ahí hemos estudiado, hemos salido de la escuela y hemos ingresado también casi juntos al Colegio Nacional Aniceto Arce. Hemos salido bachilleres de ese colegio, todos mis hermanos, es decir, todos los 4 hermanos Flores hemos sido estudiantes del Colegio Nacional Aniceto Arce de esta ciudad. Yo me recuerdo bien por su dinamismo, era deportista, jugador de fútbol. José ha estado representando siempre al colegio, en la selección de colegio ha jugado. Su vida deportiva después al frente es la cancha del Oruro Royal. Ahí estaba José también, ha participado como jugador de la primera amateur de esa institución. Mamá Pancha, muy anciana, lo recuerda. Siempre era bailando en carnavales, cuando pasa ya está bailando, sabe estar andando por aquí. Wow. Sí. A eso siempre dedicaba. ¿A jugar fútbol también? Sí. Jugaba también, ¿no? No. Creció en La Paz y viajaba también mucho. No, mucho viaja, de la gente nomás estoy sabiendo. Y no estaba, en otro estaba, en Perú también estaba, diciendo, ¿qué será? Su gusto es... ¡Uy, señorita! ¡Mamá Panchita! ¡Mamá Panchita! ¡Mamá Panchita! ¡Mamá Panchita! ¡Mamá Panchita! Para seguir llorando en esta vida, para seguir sufriendo en este mundo, para seguir llorando en esta vida.
¡Esa mamá suegra! Su papá Pancho, sereno y cansado, no se explica aún la partida de su hijo. Francisco Flores Quispe, el trinidadienio. ¡Esa don Clemen! ¡Juanito! ¡Fuerza, Miguel! ¡Así! ¡Alberto! Tata Pancho, mi papito, Tata Pancho, mi viejito, morena así, fanática así. ¡Para todos los papás de Bolivia! ¡Salud! ¡Esa de olla francisquita! Una biografía sería muy pretencioso. Queremos recordarlo como fue a través de su voz y su imagen. En la oportunidad de la 9ª reunión anual de etnología en 1995, presentó una ponencia que, entre otras cosas, decía: la primera población que se fundó, de acuerdo a la historia y de acuerdo a los cronistas, fue Paria, muy cercano a Oruro, en 1535. Es la primera población del Alto Perú. Posteriormente se fundó Tupiza en 1536 y así, y en 1545 se funda Potosí. Bueno, entonces los españoles dejan muchas huellas sobre cómo iba a funcionar la economía en la colonia. Y todos sabemos por historia que la base fundamental ha sido siempre la explotación de las minas, el oro, la plata y las haciendas. Pero la historia de la desestructuración de las comunidades, especialmente referida a la organización territorial, es bien larga. Pues el Collasuyo en aquella época estaba dividida por grandes ayllus, hachayllus que llaman aymara, ¿no? Estaba conformado por los lupacas, los pacajes, los pacasas, los carangas, los sorasoras, los charcas, los carataras, los quillacas, los urus, los mulatos, los parias y los chichas. Y las autoridades originarias, bueno, sabemos por historia, y actualmente en algunas comunidades, no en algunas, en muchas comunidades están revitalizando el retorno de las autoridades originarias. ¿A qué me refiero? Especialmente al sistema de la gilacatura. Y para hacer gilacata no es como acostumbramos a hacer unas elecciones, unos papelitos de distintos colores, meter a la ánfora y elegimos a la gilacata. No, es otra forma de elegir democráticamente a las autoridades originales. Y para hacer gilacata es un proceso. Se empieza de muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, de chasqui, de camana puede ser el triste y llega después a ser gilajata, después de gilajata llega a ser malcu, después puede ser, bueno, amauta, que es lo más último, pero el gilajata es el intermedio. Pero para llegar a ser gilajata tiene que pasar por un proceso de cualificación, de comportamiento en la comunidad. Vean cómo era. Entonces, cuando ya vamos a llegar al final, vamos a hacer la comparación de cómo vamos a elegir los nuevos alcaldes y concejales y qué va a pasar con las autoridades originales como cultura. A eso me voy a ir. Pues, ese es el proceso de las autoridades originarias y además
el objetivo fundamental de una autoridad originaria como es el Quilacata no es servirse de la comunidad para sus intereses individuales, sino que es servir a la comunidad, sin remuneración alguna, sino solamente por el prestigio y la devoción de moral hacia su comunidad.